Extra, extra. La siguiente es una noticia de última hora. El bloque informativo y la voz de Montería le informan primero. Don Adolfo, son las 8:25 de la mañana. Esta conversación que van a escuchar, yo la catalogaría por lo menos de histórica e inédita. Los cordobeses y la gente de la costa, a través de la cadena radial Tras la Costa y los canales de televisión Tras la Costa, van a escuchar la voz de Francisco Caraballo, el que entonces era comandante del EPL y que en su momento fue el que estuvo a cargo del EPL cuando fue secuestrado y asesinado Germán Gómez Peláez en el año de 1973, un 10 de mayo. Esto sabrán y la connotación que tiene y lo que significa para mí y para mi familia esta conversación. Señor Francisco Caraballo, muy buenos días y bienvenido a la cadena radial Tras la Costa. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar algunas cosas en relación con ese lamentable suceso ocurrido en los años 70 con el doctor Germán Gómez Peláez. Quisiera, comenzar por pedir nuevamente, un sentimiento de perdón profundo y que realmente es consistente con mi pensamiento y con el afecto y el respeto que tuve por el doctor Germán Gómez. Adelante. Si quisiera preguntarle, Francisco, si me lo permite llamarlo así, para entrar en un contexto histórico, en el año de 1973, Germán Gómez Peláez, usted estaba en la zona del Alto San Jorge. ¿Cómo se da esa determinación? Porque esta entrevista, repito, es inédita, jamás histórica. ¿Cómo se da, por qué se toma la determinación de secuestrar a Germán Gómez Peláez? Bueno, quiero decirle con toda claridad que ha habido diferentes opiniones y conceptos sobre lo que pasó en ese momento. Estamos hablando a principios de los años 70, una situación muy, muy complicada. Se habían presentado situaciones difíciles del movimiento campesino en todo el país y especialmente en la costa. Dentro de esa situación, el EPL como organización armada, que estaba interesada en vincularse mucho más a los sectores sociales oprimidos del país y especialmente de la costa y de Córdoba. Dentro de ese ambiente que se vivía, estamos hablando de fines del gobierno del señor Misael Pastrana Borrero. Nosotros en el interés, en nombre del EPL en esa época, teníamos intención de extender la influencia política en esos sectores. Quiero decirle con toda honestidad que el doctor Germán Gómez era para nosotros uno de los dirigentes más importantes, con mayores perspectivas, y lo que lo escuchábamos en los programas de radio que él dirigía. Entonces teníamos una valoración muy importante de su pensamiento, de su acción, de su vinculación con sectores del Partido Liberal, que se puede decir con un sentimiento progresista. Dentro de esas consideraciones pensamos en la necesidad de conversar con él, discutir con él
y tener la posibilidad de conectarnos con sectores sociales de nuestro interés político. Precisamente la idea era buscar una relación directa con el doctor Alfonso López Michelsen, del cual yo personalmente fui amigo. Teníamos interés en buscar una conexión a través del doctor Germán, una conexión con el presidente, que también se proyectaba como futuro presidente. Esos son los elementos, digamos, las causas de haber tenido en un campamento al doctor Germán Gómez. La muerte de él, yo quiero que nos diga con toda la honestidad, a esta altura, después de 42 años, 43 años, que se van a cumplir este 10 de mayo, Germán Gómez Peláez muere por una acción de un operativo en una confrontación con el ejército. Se dice que Oscar William Calvo fue el hermano de Oscar William Calvo fue el que hizo el operativo cuando se secuestró a Germán Gómez Peláez, y que el enfrentamiento con el batallón Voltígeros pudo haber también tenido la determinación de la muerte, y que ustedes en ese operativo para no entregar a Germán Gómez Peláez fue asesinado. Bueno, lo digo con toda franqueza también. Él estaba en un campamento, como decía anteriormente. Estábamos conversando con él. Estábamos preparando incluso la salida, la retirada de él del campamento. Estoy convencido de que había personas interesadas en que él no regresara con vida, precisamente porque había un interés en que no se fortaleciera su posición política en el departamento de Córdoba. Recuerdo, y esto, perdón, he escuchado varias veces la intervención pública que él hizo, y precisamente allí se pueden confirmar las coincidencias que había, el interés de tipo político y social, que precisamente fue lo que llevó a invitarlo allá al campamento. Creo que había interés, repito, interés en algunas gentes en que no siguiera su proceso político, su proceso de vinculación a sectores sociales muy importantes. Entonces, cuando ocurre ese lamentable hecho, estábamos preparando incluso la salida, la retirada de él, cuando se vino encima una operación del batallón Voltígeros, y una operación muy fuerte. Y quiero aprovechar para informar, esto creo que no se ha sabido, no se ha hecho conocer del público, que en el momento en que culminó ese operativo militar muy fuerte, por cierto, él estaba recostado en una hamaca. Y fíjense lo que son las situaciones. Estaba sentado en la hamaca, incluso leyendo un texto revolucionario. Y en ese momento no hubo posibilidades de darle la protección de vida al doctor. Y en esas condiciones, en el desenlace de un enfrentamiento militar, es que lamentablemente el doctor cayó abatido, porque estaba indefenso en ese momento. ¿Usted quiere decir que a Germán Gómez Peláez murió en un fuego cruzado en combate? Perdón, no me ¿Usted cree o dice que Germán Gómez Peláez murió en el fuego cruzado en el combate con el batallón Voltígeros? Yo no diría el fuego cruzado. Él
para mi consideración, por la forma como ocurrieron los hechos, él fue eliminado. Él fue eliminado porque, como le digo, había interés en que él no volviera a su actividad política. Usted, que es un hombre conocedor de la época, las personas que en ese momento eran sus contendores políticos, Germán Gómez Peláez, usted escuchaba el programa de La Piragua. Voy a colocar alguna de las notas que en su momento decía Germán Gómez Peláez, porque el programa La Piragua lo escuchaban ustedes allá en el Alto San Jorge, y era un programa que movía a las masas campesinas y había movido la fibra de aquellos que habían sido víctimas de la violencia del 48, que eran precisamente esos campesinos que habían llegado a romper la montaña del Alto San Jorge. Escuchemos para poder empezar a buscar una relación. Señor presidente de la primera Asamblea Regional de la Casa Liberal Jorge Eliezer Gaitán, compañeros y compañeras, delegados y hermanos del movimiento denominado La Piragua, compañeros que hasta hoy me habéis acompañado en la junta directiva de esta corporación revolucionaria liberal, Cayetano Marsiglia Sala, Siervo Cabrales Anaya. Cuando usted escucha una palabra revolucionaria, porque la Piragua era un movimiento de izquierda liberal que nace precisamente con las banderas gaitanistas, y es el movimiento gaitanista como se llamaba, y que tenía una cortina que se llamaba La Piragua, y que la gente terminó llamándolo La Piragua por abreviación del campesino, y sus contendores políticos en su momento. Usted siempre tuvo desde su óptica, pues al EPL se le achaca el hecho de la muerte de Germán Gómez Peláez. Ustedes sospechaban de quiénes estaban detrás de que se metieran el ejército y no se dieran los procesos de negociación. No me copié completamente, pero sí entiendo el contexto de la pregunta. Le decía antes que escuchábamos con mucha atención programas de La Piragua y teníamos muy calificada la personalidad política del doctor Germán. Sabíamos de su trayectoria, de su pensamiento y la perspectiva que tenía como dirigente político en la región. Eso era muy valorado por nosotros. Incluso le digo algo que no ha sido conocido públicamente. El doctor tenía la misión, de acuerdo con él, de llevar una carta al doctor Alfonso López Miquelsen. Sabíamos que él militaba y era amigo del doctor Alfonso López, que teníamos un interés con el fin de darle proyección al trabajo revolucionario que desempeñaba en ese momento, y era precisamente la valoración que teníamos de su trayectoria y de su perspectiva, la posibilidad de que precisamente su misión como emisario pudiera servir a la situación que se vivía en ese momento en el departamento de Córdoba. ¿Siga? Usted en su momento conocía a los jefes políticos ¿Sí? de Córdoba. ¿Usted cree que había un miedo en algunos políticos, jefes políticos de aquí, que el movimiento de La Piragua que encarnaba Gómez Peláez, un movimiento de izquierda liberal campesino, les estaba quitando las bases populares, y decidieron que a través de operativos no se rescatara o no llegara vivo Germán Gómez Peláez de regreso de su secuestro? Exactamente, usted ha hecho una síntesis muy acertada. Es la consideración política que hemos hecho de esa situación. Realmente era una situación, un enfrentamiento duro, doctor Germán como dirigente político, y un enfrentamiento duro con las corrientes más retrasadas del departamento. Y en ese documento, en ese discurso, que le decía que he escuchado varias veces,
ahí queda prácticamente expresada esa confrontación en el término político que desarrollaba el doctor Germán a través de su actividad. No solamente a través de la piragua, sino en sus reuniones y en sus discursos públicos. Sí. Bueno, cuando sucede este hecho, lamentable para nosotros, la familia, doloroso para nuestros hermanos, para nuestra madre, Magola, ustedes nos podrían decir cuántas, porque nos dijeron que fueron abatidos varios guerrilleros Sí. en la zona, en ese operativo, ¿cuántos hombres perdieron ustedes aparte de la muerte de Germán Gómez Peláez? Realmente no le puedo decir, no tengo constancia de eso. Lo que sé es que fue un enfrentamiento muy duro, porque había ese interés, había el objetivo de liquidar la vida del doctor Germán Gómez como dirigente político. Bueno, ¿por qué si el ejército llega hasta el sitio donde está el cuerpo de Germán Gómez Peláez, se llevan sus documentos, se llevan las gafas, se lleva el anillo que portaba Germán Gómez Peláez? ¿Por qué no fue rescatado inmediatamente el cuerpo de Germán Gómez Peláez y tuvieron que rescatarlo un grupo de campesinos 48 horas después a través de uno de los campesinos dirigentes de la zona, Walter Velázquez, que no sé si recuerda a Walter, que fueron con 200 campesinos a lomo de mula, bajaron el cadáver de Gómez Peláez? ¿Por qué no se dio? ¿Qué impidió? Si le quitan todos sus elementos personales, ¿por qué el ejército no se trajo el cuerpo? Y como le decía, fue realmente un enfrentamiento sumamente duro, y en esas condiciones pues el guerrillero, la fuerza guerrillera, la tendencia esa de ocupar el área, porque no era pues cualquier enfrentamiento casual, no era un hostigamiento, sino un enfrentamiento muy duro. Se habla de que usted estaba en una zona que se llamaba el Cerro El Venado, no sé si recuerda el área, en la serranía de Tolobá, donde precisamente se dieron estos combates. Allí estuve en esta zona hace 20 años, en la serranía de Tolobá. ¿Qué recuerda usted de la zona y de la gente y el entorno en ese momento? No, pues usted sabe muy bien, eso era el área del San Jorge, a la cual se llega después de subir o de atravesar, mejor dicho, la serranía. Esa zona que ya es de algunas estribaciones de la serranía de San Jerónimo. Entonces, generalmente la base de la organización en ese momento era lo que se llamaba los Llanos del Tigre, una zona que era muy conocida. Entonces, para llegar a esa zona donde murió el doctor, había que transmontar esa cordillera. O sea, la base, el centro de actividades era los Llanos del Tigre, y de ahí se desplegaba la fuerza hacia el río Silú o hacia el río San Jorge. Esa era la situación. Y una masa campesina algunos habían participado en esas confrontaciones de los años 50. Había una base, digamos, reductos de las guerrillas de los años 50, que había sido dirigida por Guerra. Del señor Julio Guerra, sí. Julio Guerra. Y por eso tenía cierta relación con el EPL, con esa fuerza del EPL concentrada en esa área. Bueno, uno tendría que preguntarle necesariamente, cuando se produce el operativo, después del operativo fueron capturadas más de 20 personas, fueron trasladadas a Medellín y posteriormente algunos fueron condenados, y se habla de que muchos fueron inocentes, que fueron llevados a la fuerza
y judicializados, Sí. y estuvieron en la cárcel de La Gorgona. Yo tengo todos los 28 expedientes, folios de este proceso, donde a estas personas se les indicaban de ser militantes del EPL. ¿Qué recuerda de estos hombres que fueron judicializados, que estuvieron allá en la cárcel de La Gorgona? Bueno, hay dos cosas, no tengo presente, es muy difícil con tantos acontecimientos de estos 40 años, pero fueron detenidos la mayor parte de la dirección del EPL en Medellín. Y de eso que usted menciona que fueron trasladados a Gorgona, si estuvieron allá, estuvieron casi que estrenando esa cárcel, alejado del mundanal ruido, pues estuvieron pagando allá y luego con una decisión de amnistía por parte del Estado salieron la mayoría de ellos otra vez a sus actividades. ¿Usted qué le puede decir cuando estamos en medio de un proceso de paz donde se dice que ha habido un abandono y se les ha negado la posibilidad a ustedes como excomandante guerrillero de tener unas posibilidades de aportar a este proceso más activamente de la paz en Colombia, y que se le inclusive me comentaba extra micrófono que tratan de cerrarle puertas a excombatientes del ELN y a usted? ¿Qué le pediría a este país en aras a una reconciliación de verdad? ¿Qué le pediría a usted? Bueno, la situación es muy compleja. Yo sigo considerando que es necesario trabajar por la paz, por una paz verdadera, consistente. Y desde luego hay muchos obstáculos. Pero lo quiero referir, yo he estado en esta situación de buscar o de contribuir a una solución política al problema de la violencia en Colombia desde hace muchos años. Precisamente le comento, por ahí en el año 75, el doctor Alfonso López Michelsen me comisionó la tarea de buscar o de contribuir a relaciones con el ELN, que había sufrido en el 73 unos golpes muy duros. Entonces había la posibilidad de concertar algún inicio de conversaciones en esa fuerza. Perdón, yo quiero preguntarle algo antes, Francisco. ¿Usted perteneció al MRL o fue afín con el movimiento de Alfonso López Michelsen? Sí, yo estuve en las dos organizaciones. Con el doctor Alfonso López estuve en el MRL, decíamos en el MRL de los viejos. Yo estuve participando y le comento que el doctor López me asignó como una especie de contacto con los dirigentes políticos de la costa, especialmente del departamento de Bolívar. Y me tocaba, cuando él iba a salir a una correría, me tocaba a mí hacer como la avanzada de la organización de la gira que realizaba el doctor. Entonces, por esa razón, por el conocimiento que tenía, me comisionó después a muchas actividades políticas. Yo era en contacto allí con los dirigentes en Cartagena, por ejemplo, con Álvaro Escalión Villa, por ejemplo, con Ramiro de la Espriella y otros. Y también pertenecía a la juventud del MRL, la JMRL, de donde precisamente surgieron varias vertientes. Los dirigentes que fundaron el Ejército de Liberación Nacional y también algunos del EPL. ¿Siga? Bueno, mire, aquí tengo al periodista Adolfo Berrocal, quien fue diputado por el MRL y con quien
quiero que también dialogue usted, Francisco. Dígame. Francisco, ¿cuál de los amigos que conociste en las juventudes del MRL, que fueron las que conformaron el bloque que dio iniciación al Ejército de Liberación Nacional, cuál de esos compañeros de ese tiempo tienes tú hoy relaciones? Pues fíjate que pues ahí se dividieron en varias. Hubo una discusión en el año 62, unas discusiones internas muy fuertes, con dos líneas en resumen. Algunos planteaban que el camino de la revolución en Colombia debía pasar por la lucha armada, y otros que planteaban que debía buscarse caminos democráticos, que llaman. Entonces los que participaron en la estructuración del ELN principalmente fueron los Vázquez Castaño, entre ellos Fabio Vázquez, no me acuerdo el nombre de los otros dos que murieron en Anorí. El que sigue con vida es Fabio Vázquez Castaño. Manuel y Antonio fueron los que murieron en el Anorí. Sí, Manuel y Antonio. Sí, señor. Y la otra línea, pues decir si hay algunos que existen ahora, algunos como son académicos, historiadores, etc. Sí. Como el doctor Marco Palacios, por ejemplo. Sí, señor. Bueno, esta situación posteriormente en Córdoba, porque primera vez que tenemos la oportunidad de escuchar de alguien del EPL y además el comandante en ese momento del EPL, que era usted. ¿Usted alcanzó a dialogar en ese momento, en el secuestro? ¿Mucho tiempo dialogó con Germán Gómez Peláez? Pues cuando estuvo allá unos días conversando con él, intercambiando con él, no sé si le dije antes que la idea era que él, incluso en la comunicación que tuviera con el doctor López, le fuera portador de una misiva, una carta que le mandamos al doctor López. Precisamente carta de apoyo, pero también con el interés de fortalecer esa relación en relación con el trabajo político. Es decir, pensábamos, lamentablemente ocurrieron esos hechos. Nosotros pensábamos que con el doctor no fue nunca militante guerrillero, era un dirigente político destacado. Entonces la idea era esa, que él sirviera como de puente. ¿Ustedes qué buscaban con ese puente? ¿Qué querían ante la posibilidad de que López fuera presidente? Y dado que usted conocía a López, ¿se estaba albergando en ese momento algún tipo de proceso de paz? Pues era la idea, como le digo, desde mucho tiempo, nosotros buscábamos cualquier nexo para avanzar en un proceso de acercamiento, que pues lamentablemente no dio resultados la gestión que hicimos luego en el año 75 en relación con lo del ELN. Y nosotros pensábamos también abrir un espacio, cuando él fuera presidente, tener un espacio para intercambiar opiniones sobre la posibilidad de un diálogo oficial con el gobierno. Esa era más o menos en resumen la idea. Bueno, quiero preguntarle, Francisco, ¿por qué fracasó las negociaciones? ¿Cómo me dice? ¿Por qué fracasó Sí. las negociaciones de Tlaxcala en las cuales participó el EPL y por qué posteriormente funcionó, pero con una división cuando se hizo las negociaciones con el presidente Barco? A ver, hay varios puntos. En relación con el proceso con el doctor Virgilio Barco,
que posteriormente lo concretó en alguna medida el doctor César Gaviria. Ahí en ese momento el EPL sufrió una división interna. Las causas puede ser muy complicado explicarlas, pero hubo un sector del EPL que se sumó a la idea del EPL, del M-19. La idea originaria fue del M-19 en relación con desmovilizarse y entregar las armas y lo que llaman reintegrarse a la vida civil. Un sector del EPL no estuvo de acuerdo con eso por consideraciones políticas. Y luego cuando se produjo el proceso de la Asamblea Constituyente, pues el EPL junto con la FARC y el ELN estuvieron en desacuerdo con ese proceso, porque era un proceso que dejaba por fuera realmente el interés de la gran masa popular por la cual decíamos que trabajábamos. Esa posición fue una posición política, fue una decisión política, no participar en ese proceso. Bueno, he hecho la ocasión para decir que los hechos posteriores han demostrado que teníamos la razón, porque no se logró la paz como estaba planteado, y mucho menos soluciones que favorecieran a la gran masa de trabajadores. Hoy, ¿cómo ve usted el proceso con la llegada del ELN y como están ciertos problemas con con la FARC en La Habana? ¿Usted es optimista, moderadamente optimista, o realmente tiene muchas dudas sobre lo que pueda pasar en este proceso? Usted ha dicho lo último, yo lo acojo. No, yo tengo, no muchas dudas, sino una posición que conduce a esas dudas. Resulta que la situación del país es sumamente complicada. Estos años para tomar una referencia, después de la constituyente del 91, realmente la situación se ha venido agravando, pero de manera alarmante. Y hoy en día estamos dentro de una crisis. Algunos dicen que se avisora una crisis. No, estamos dentro de una crisis muy grande a nivel mundial, pero también aquí reproducida con una gravedad inmensa. Ese entorno de crisis debe hacer una consideración muy seria. Es que no hay condiciones ahora. Yo digo que el gobierno ni quiere ni puede comprometerse en transformaciones reales de la situación. Claro, no digo que para hacer la revolución, ni mucho menos, pero ni siquiera para reformas tibias por la situación grave económica. Aquí gran parte del territorio nacional se le entregó de manera casi que gratuita a grandes multinacionales que explotan las grandes riquezas que tiene el país. Es un manejado de mala manera. Entonces se ha disminuido la zona de cultivos para los campesinos. Estamos importando inmensas cantidades de productos alimenticios que podrían producirse en el país. Entonces esa situación no hizo una posibilidad de aliviar siquiera los grandes problemas que viven las masas campesinas y los trabajadores de la ciudad. Sí, la gente en muchas regiones, no solo en La Guajira, los niños muriéndose de hambre. Decía que en La Guajira, por la situación de sequía, que se muere muchos campesinos muriendo de sed. Pero es que en el Chocó hay abundancia de agua, pero el agua por el río Atrato recorre una cantidad de territorio envenenada. Y las grandes multinacionales que explotan la minería y los hidrocarburos también están dejando huecos
están dejando aguas envenenadas, territorio inhábil para el cultivo. Entonces esa situación a mí, por ejemplo, me lleva a plantear con preocupación cómo se va a consolidar un proceso de paz serio en esas condiciones. Bueno, ¿por qué no nos han llamado a gente como usted que pueden aportar a la paz por las experiencias que han tenido? Algunas porque usted es consciente, usted por momentos ha habido radicalismo al interior de las fuerzas guerrilleras. Hoy están en ese proceso una de las fuerzas más radicales, que es el ELN, pero parece ser que todos los caminos no conducen al plebiscito. Parece ser que inclusive la misma derecha, representada en el Centro Democrático, están hablando de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted ve que el camino es la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, hay una situación muy concreta, en términos políticos sobre todo. El plebiscito no conduce a una participación real de los trabajadores de la ciudad y del campo. Yo considero que ese es un punto clave, la participación de la gran masa de la sociedad colombiana. Es decir, mientras no se vincule a la gente que trabaja en ese proceso o en cualquier proceso de búsqueda de la solución política a los graves problemas del país, esto va a quedar trunco, va a quedar a medias y se convierte en definitiva en un engaño, como fue la constituyente de los 90. Yo creo entonces, en síntesis, un plebiscito no garantiza eso, la participación social. Observe que la pregunta, ¿cuál sería la pregunta clave en un plebiscito? ¿Sería una trampa política poner en consideración de la gente un sí o no a la paz? Pues eso, la paz en abstracto no, la paz con soluciones. Y si el pueblo no ha participado en el estudio de qué problemas se plantean para solucionar, queda en el vacío. Yo estoy de acuerdo con una constituyente, pero con una constituyente con participación popular. En ese sentido quiero decir, no una constituyente improvisada. Por ejemplo, ahora, que no sea limitada, sino abierta. Desde luego, con elección popular. Y digo que no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente improvisada, porque esa no le daría oportunidad al pueblo a participar en la discusión, en el debate de los problemas y luego en la elección de los delegados a esa constituyente. Entonces hay un problema, por ahí se plantea la del doctor Álvaro Uribe, que plantea una constituyente, pero no habla por ninguna parte de cómo va a ser la participación popular. Y una constituyente con la concepción política que le conocemos sería una constituyente para defender el statu quo. Y por otro lado, una constituyente que plantean algunos sectores sería una constituyente para refrendar lo que está ocurriendo en La Habana. En mi modo de ver, una constituyente no debería ser para eso. Mejor dicho, no puede ser para eso, para darle un aval a los acuerdos de La Habana, donde no ha participado realmente la base popular. Esa es mi consideración en relación. Bueno, hagamos un análisis hipotético aquí. Yo tengo conversaciones con algunos parlamentarios y fuentes de muy alta fidelidad me están diciendo que aquí va a venir una Asamblea Nacional Constituyente. Se habla de revocar, de que este es un Congreso de 3 años
de que no terminaría este Congreso, este Senado y Cámara, y que se iba a una Asamblea Nacional Constituyente, y que, como usted sabe, por muchas limitantes que se le quieran colocar a una Asamblea Nacional Constituyente, estas asambleas se declaran soberanas, y ante la participación popular lo que legitima es el voto, y ante una concluyente y masiva participación de 11, 12 millones de votos, no habría ninguna talanquera para que empezaran nuevamente, como se declaró en el 91, soberana, revocó al Congreso y prácticamente pues hicieron una serie de cambios. Para algunos no fueron lo suficiente, para otros fue un gran avance, pero indudablemente ese es el ejemplo, y algunos la tienen como referente, y los llamados sectores oligárquicos le tienen pavor al hecho de que una Asamblea Nacional Constituyente pueda revocar otros poderes, inclusive las Cortes y la Presidencia de la República. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, parto de aclarar el tema de la constituyente. Aquí se ha manejado, digamos, de manera incompleta, porque la naturaleza de una asamblea constituyente tiene que ver con el interés de cambiar la situación económica, social, política del país en alguna manera. Si hubiera una revolución, la de la constituyente sería mucho más ambiciosa. Pero para poner el caso concreto de nuestro país, la situación real, la situación concreta, nos indica que hay una serie de asuntos que deberían transformarse en alguna medida, de todo tipo. Mire usted, me refiero a la inquietud de algunos representantes. Lógico, ellos representan unos intereses y algunos consideran que no se deben modificar de ninguna manera, sino consolidar. Pero una constituyente, su nombre lo indica, constituyente es para constituir. En ese sentido quiere decir que para cambiar algo de lo que está constituido. El origen era del poder, el poder constituyente que le pertenece al pueblo, y otro es el poder constituido, que son los que están realmente en el poder. Y eso usted sabe, el poder en Colombia mantiene, y a quienes le interesa que se mantenga. Ese poder no puede comprometérsele a la constituyente. La constituyente es para cambiar. Entonces eso no lo entendieron los constituyentes del 91. Hicieron algunas reformas, pero para dejar las cosas como están o peor. Le comento una cosa, aquí cuando se ha planteado transformaciones en la realidad del país, los que manejan los hilos del poder siempre han buscado la manera de acomodar las decisiones que tome, cualquier forma que se utilice para reformar la situación del país, la manejan a su antojo. Así fue con el Frente Nacional, y así fue con la Constitución del 91, siempre acomodándolo a los intereses de las castas dominantes. Entonces, nosotros hemos planteado, especialmente cuando el gobierno de Belisario Betancur, un proceso para una constituyente que consistía en movilizar a los sectores culturales para discutir los problemas del país, para debatir cuáles son las propuestas de los diferentes sectores, y luego se decantan esas diferentes propuestas, se decantan en un acuerdo político y social de orden nacional, y de allí se extractan elementos para ser discutidos en una asamblea constituyente de verdad. Eso es lo que
en este momento se podría criticar, porque me plantean una asamblea constituyente deberían, a mi juicio, tener en cuenta ese proceso de comprometer a los diferentes sectores sociales con un proceso de debates serios sobre la realidad del país. Bueno, yo... Por último planteo, perdón. Sí, adelante. Por último planteo que sería inútil una constituyente sin la preparación suficiente, que no tocara esos intereses que decía anteriormente. Fíjense, en los últimos gobiernos han permitido que unos 50 millones de hectáreas del país, de nuestro país, se le entreguen a grandes compañías extranjeras, ya sea en la extracción de hidrocarburos o en la minería. La minería legal, digo, porque el gobierno habla de la minería ilegal, refiriéndose, claro, a los medianos excavadores o buscadores de oro en las laderas de los ríos, pero no se refiere nunca a las grandes explotaciones por parte de las multinacionales. ¿Sigue usted? Sí, entiendo la situación. Las verdades a medias conducen a mentiras profundas, porque no se nos dice a nosotros, a los colombianos, realmente lo que está pasando. Usted, en un eventual caso, ¿usted participaría como candidato en una Asamblea Nacional Constituyente buscando tener un escaño y ser protagonista y exponer sus ideas de cambio? Lo que pasa es esto, nosotros, pues yo ya personalmente, yo hago parte de esas masas excluidas desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad. Entonces eso es uno de los grandes problemas que existen. En mi situación y la de otros ex dirigentes guerrilleros y ex dirigentes precisamente esas masas excluidas como Felipe Torres, usted, que hacen parte y que quedaron fuera de las organizaciones y que creen en la paz, en un momento determinado podían también querer contribuir precisamente ante lo que usted nos ha dicho, que puedan ser una constituyente manejada y nuevamente tener el señalamiento para que todo cambie, pero para que todo quede igual. Fíjate, en las situaciones son muy concretas como para poner ejemplos. En la constitución, en la constituyente que se eligió en los años 90, hay un hecho histórico que poco se conoce. Es que precisamente el mismo día en que se hacía la elección para la Asamblea Constituyente, estaba el ataque a Casa Verde. ¿Cómo? Estaba dándose el ataque a Casa Verde. Correcto, pero le aclaro unos antecedentes. En ese campamento que fue bombardeado, allí se realizaron reuniones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Allí estaba, yo creo que por primera vez en la historia, allí nos reunimos Manuel Marulanda Vélez, Manuel Pérez Martínez y el que les habla. Y era buscando términos para aportar en la solución política del gran conflicto armado. ¿Usted estaba en ese campamento cuando fue bombardeado el 9 de diciembre del 91? Del 90. El 90. ¿Usted estuvo en esos campamentos? Cuando el día del bombardeo... ¿Cómo? El día del bombardeo, el 9 de diciembre del 90, ¿usted estaba en esos campamentos cuando fueron bombardeados por el ejército? No, porque pocos días antes tuvimos información de que se estaba esa grandísima operación, que no fue de improviso,
que bombardearon el campamento. Había una operación terrestre que se fue desarrollando durante varios meses. Y entonces nosotros teníamos una información. Pero el mando del ejército se creía muy avisado y pensaba dar sorpresas. Y el gobierno en ese momento, el del señor César Gaviria, mantuvo casi desde su instalación en agosto del 90, estuvo enviando delegaciones a que fueran a la Uribe a conocer la opinión de las guerrillas. Fíjense que era la mayor fuerza guerrillera, era precisamente FARC, ELN, EPL. Entonces durante varios meses estuvo mandando comisiones de altísimo nivel, a que discutiera con nosotros en la Uribe. Y precisamente un mes antes del bombardeo fue la última comisión al campamento a discutir algunos temas. Entonces eso realmente destruyó la posibilidad en ese momento de que las delegaciones de la coordinadora guerrillera participaran en la constitución de esa organización constituyente que se hizo a partir del 90. Pues es inédito y incomprensible de que estando en un proceso constituyente con la posibilidad de que fueran escuchados en el mismo seno de la Asamblea Constituyente esta fuerza guerrillera, se diera como simbólicamente se hizo un bombardeo de Casa Verde y de los territorios estos que indudablemente marcaron lo que fue la elección de los constituyentes y prácticamente una década perdida de guerra, porque a partir de ese momento la guerrilla mutó hacia otra clase de situaciones que conoce el país. Sí, correcto. Quiero decirle algo. En mi nombre, no lo hago a nombre de mis hermanos, ni de mi madre, ni de ninguno, sino en mi nombre propio. Yo creo en la paz. Creo que si no hay reconciliación no vamos a llegar a ninguna parte. Y si queremos dejarle la posibilidad a nuestros hijos, tenemos que buscar también la reconciliación. En mi nombre lo perdono, porque el daño que nos hicieron con el secuestro de Germán Gómez Peláez es irreparable. Espero que el resto de mis hermanos lo hagan. Cada uno tiene su personalidad. Yo no puedo abrogarme el sentimiento y lo que cada uno opina, pero respetándolos a ellos, en mi nombre creo que uno debe contribuir a la paz, y lo contribuye usted al haber tenido esta entrevista con nosotros y contándonos la otra verdad, que es la de ustedes desde la orilla de quienes realizaron el secuestro de Germán Gómez Peláez. Espero pues que también haya un arrepentimiento real de su parte y de quienes estuvieron en la organización, Francisco. Muchas gracias por su palabra y también por la oportunidad que me ha dado de hacer conocer algunas opiniones y algunos elementos que pienso que de alguna forma pueden servir a estos procesos que están andando con la FARC y con el ELN. Aprovecho esta ocasión para a todos los familiares de doctor Germán Gómez Peláez, porque tuve siempre un gran aprecio. Les envío un saludo, mi reiteración de solicitar un perdón, pero de manera honesta, no superficial, sino de manera honesta. ¿Qué le diría usted a mi madre, a Magola? Sí, precisamente quería mencionar a doña Magola, porque ella hizo parte de ese proceso político que se vivió en ese momento en el departamento de Córdoba. Para ella también mi saludo afectuoso y también pedirle perdón por ese insuceso lamentable y doloroso del doctor Germán Gómez.
Bueno, Muchas gracias a todos, muchas gracias a la familia y espero que algún día podamos conversar personalmente. yo creo en la paz y creo que debemos enfrentar los fantasmas y que sea la historia y el futuro que le queramos dejar a la calidad de vida que le queremos dejar a nuestros hijos, los que marquen nuestro futuro derrotero. Que tenga usted un feliz día, Francisco, y que esto sirva para que la paz en Colombia realmente se consolide. Le reitero mis agradecimientos por haberme abierto estos micrófonos, le agradezco por sus palabras y por último le digo que coincido con su opinión. Yo también he estado durante muchos años trabajando por buscar caminos reales de paz. He estado en este periodo después de pagar 14 años de prisión, he estado dedicado precisamente a colaborar. Lamentablemente hay unas costras demasiado duras en el establecimiento que hacen mucho más difícil avanzar en estos caminos hacia la paz con justicia social. Pero seguiré en ese empeño. Ahora escuchaba hace un rato a Felipe Torres y coincidimos en eso. Nosotros siempre hemos estado trabajando, cuando estuvimos juntos en la cárcel siempre compartimos la búsqueda de salidas consistentes y durables para la paz de nuestro país. Muchas gracias, les reitero, y que pasen muy bien, que tengan muchos éxitos en su labor diaria. Gracias a usted, Francisco, muy amable. ¿Sabe qué? Sí. Se necesitan dos cosas para hacer un reconocimiento pleno, lleno de garantías y también de sentimiento, como lo ha hecho Francisco Caraballo. Reconocer con criterio, con personalidad, su participación directa con sus hombres en un magnicidio que en la época estremeció la médula, la sensibilidad de esta sociedad cordobesa. Pues y pedir perdón públicamente por este crimen atroz. Le comento que son sentimientos encontrados los que tengo. Sí, señor. Y me quedaron mucho más dudas a raíz de lo que siempre hemos sospechado también de quienes eran el famoso grupo de los 4, que eran una carta que le enviaban a mi padre Germán Gómez Peláez y las llamadas amenazantes que hacían a nuestra casa, donde al teléfono 2836 llamaban en altas horas de la noche a amenazar a Germán Gómez Peláez y a decir que lo iban a matar a él, a su mujer o a sus hijos. Ese famoso grupo de los 4, que es aquellos que estuvieron detrás y amenazantes y que decían que Germán Gómez Peláez era un hombre guerrillero, que era un hombre de izquierda, que era un hombre avanzado, lo cual era un hombre de izquierda, lo cual no lo hacía guerrillero. Lo que pasa es que aquí la derecha obtusa a veces manejan los criterios que quienes no piensen igual que ellos se convierten en objetivos militares y son condenados a muerte. Cuando no se maneja una concepción de tipo ideológica clara con respecto al norte que se tiene trazado. Hoy me producen, repito, sentimientos encontrados. Dejo esta grabación como testimonio hacia la historia y esto es un documento histórico porque yo tenía 10 años cuando murió mi padre. Iba a cumplir 10 años. No tenía idea, no conozco personalmente a Francisco Caraballo. Este diálogo que se ha dado y que venía cocinándose de hace más de un año por intermedio de una persona que hoy es ministro en el gobierno del presidente Santos y quien estuvo aquí en la campaña del doctor Santos, como fue el alcalde Lucho Garzón, quien fue el que hizo el contacto y me lo pasó, y hemos tenido 2, 3 conversaciones, pero hoy me decidí a tomar las cosas en control después de la intervención que me hizo el colega y profesor Samuel Herrera, quien me llamó y me hizo la pregunta del crimen de Germán Gómez Peláez. Me decidí por llamar a la fuente primaria y que hoy está vivo. Y Caraballo es un hombre de 82, 83 años, de avanzada edad, que uno no sabe en qué momento puede morir. Y queríamos tener este testimonio y hoy me decidí
de llamarlo y romper con todos los tabús que habían y contra mis propias, de pronto, prevenciones que tenía. ¿Y sabe qué? Dejó al descubierto esa ventana abierta, en el sentido de que sí hubo intenciones por parte de algunas personas diferentes a los combatientes Claro. del EPL. La muerte Mi mamá estuvo en el batallón, le pidió que no hicieran el operativo. Ya el proceso de liberación de Germán Gómez Peláez venía en camino. Les pidió de que no hicieran operativo y no le hicieron caso. Ya se había un presentimiento de que Germán en un estado en combate no iba a salir vivo. Y eso fue lo que precipitó la misma muerte de Germán Gómez Peláez. Un gobierno conservador como el de Misael Pastrana, que era el que, pues usted sabe las dudas que ha habido sobre este gobierno y lo que se dice que el proceso electoral viciado que tuvo la elección de él el 19 de abril, que dio origen al nacimiento del movimiento M19, 19 de abril. En fin, todo esto que atentó contra la vida de Germán Gómez Peláez, empezando por decirlo que los primeros que atentaron contra la vida de Gómez Peláez indudablemente fue el grupo guerrillero que lo secuestró, porque no tenía necesidad de secuestrar a Germán Gómez Peláez para poder ejercer un diálogo con quien era uno de los actores más importantes, por no decirlo, sino el más importante de la política en ese momento, porque era un movimiento que estaba creciendo y que cada día la piragua recibía más apoyo popular. La piragua, me pregunta mucha gente por qué desapareció como movimiento político al final, precisamente por esto, por la cantidad de gentes oportunistas que cabalgaron sobre el lomo de la sangre de Germán Gómez Peláez, sobre el lomo de un gran movimiento campesino y que cada vez que llegaban a los cargos públicos traicionaban a este movimiento y que trataron de opacar a Magola como la líder natural y heredera de un movimiento político que se forjó precisamente con el sacrificio de Gómez Peláez. ¿Y sabe qué? Usted hace un apunte muy interesante en el sentido de que se concatena este magnicidio registrado en la persona de Germán Gómez Peláez a ese turbión de la violencia que hoy sacude esta nación, porque el departamento de Córdoba en ese momento fue un lugar interesante del país donde confluía un acontecimiento histórico en lo que tiene que ver con la muerte de un reconocido dirigente político, en este caso un hombre de avanzadas ideas al seno del Partido Liberal, como en su momento lo representó Germán Gómez Peláez. Esa es una historia que no podemos olvidar y que debe estar enmarcada en letras, no de molde, sino para un recuerdo vivo de la historia, como hoy lo reveló aquí Francisco Caraballo, señalando que efectivamente sí hubo intenciones malsanas de algunas personas diferentes a los miembros o los combatientes del EPL que participaron en el secuestro, y por qué no señalarlo públicamente, si es posible, el posterior asesinato de Germán Gómez Peláez. La historia tendrá que decir y revelar muchas cosas de este oscuro crimen. Esto responde a las preguntas y a las inquietudes de hombres como Plinio Negrete, dirigente de base del Partido Liberal. Responde a las preguntas que me han hecho en Montelíbano y en la zona del Sanjore, por qué la emisora le coloqué el nombre de La Piragua y por qué el diario que sale este 15 de abril, el día viernes 15 de abril, se va a llamar Diario La Piragua. Y es precisamente porque este es un nombre que hay que reivindicarlo hacia la historia, hacia el futuro, porque fue un hombre, fue la primera también movimiento que fue casi que borrado con sus dirigentes, porque no solamente Germán Gómez Peláez, sino que posteriormente fueron asesinados otros dirigentes del movimiento de La Piragua. O sea, es un puntal de lanza que representa por lo menos la forma como años posteriores fue eliminado la Unión Patriótica. Y es que hay que decirlo, este hay que empezar a contar también las historias que no conoce la gente joven, que hoy ya no saben ni quién es Luis Carlos Galán, mucho menos Germán Gómez Peláez, y mucho menos Jorge Eliezer Gaitán. 8:29 minutos, hemos llegado a la parte final de este especial, de esta entrevista que, repito, nunca se había dado en la radio de Colombia ni en la televisión, y que hoy lo hemos hecho para hacer precisiones y claridades históricas. 8:29 minutos, que tengan ustedes un feliz día. 9:29, que tengan ustedes un feliz día.